Hola, esta conversación del Rey va desnudo es una más que transcurre en Bilbao durante la celebración de la reunión de divulgación científica Naucas, donde quienes están aquí conmigo en las conversaciones, yo mismo, hemos dado charlas para tratar de promover el pensamiento crítico, la divulgación. Quiero dar las gracias a Naucas y a sus organizadores, a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y por supuesto a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon. Sin ellos no sería posible haber venido a Bilbao a hacer esta serie de conversaciones. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación Javier Armentia Fructuoso o simplemente Javier Armentia. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado, Mauricio. Un honor además de estar aquí, de verdad. Javier es uno de los históricos, de verdad, de la lucha contra las pseudociencias, la charlatanería y el embuste. Su blog, Por la boca muere el pez, comienza su andadura el 24 de enero de 2002. Un historial tan largo como su currículum, que tampoco lo vamos a dar entero porque no da tiempo. Por favor. Pero Javier es astrofísico, dirige desde 1993 el Planetario de Pamplona, conocido como el Pamplonetario. Es miembro del Consejo de Administración de la International Planetarium Society, que precisamente reúne a los planetarios de todo el mundo. Ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica, fue presidente de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, dirige la colección Vaya Timo de Editorial La Etoli y es profesor del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Escribe además, entre otros lugares, en el Diario de Noticias de Navarra y es autor de 3 libros: Supernovas, Observación desde Álava del cometa Halley, Galileo, Supernovas es una, Observación desde Álava del cometa Halley, y el tercero, Galileo, Mensajero de las Estrellas, y es también el creador de la iniciativa Ciencia LGTBIQ, buscando referentes para una nueva sociedad, para visibilizar las relaciones entre las ciencias y el mundo LGBT. En la descripción de este vídeo, aquí abajo, puede usted acceder a los enlaces de todos los espacios de Javier, en internet, su blog, su Twitter, que es a veces nada más por donde nos comunicamos, donde vivimos, ¿no? Y demás, todo lo referente a Javier, aquí abajo mismo. Javier, gracias. ¿Cómo llega uno con sus padres? Yo tengo amigos que les pasó, pero quiero saber cuál es tu caso. ¿Cómo llega con sus padres el joven Javier Armentia y les dice, quiero ser astrofísico? ¿Y qué le dicen? Porque a menos que ellos sean científicos apasionados de la ciencia, lo que esperan es que uno sea médico, odontólogo, domador de elefantes. Yeah. Pero lo de astrofísico, cuando tú lo dijiste, no era como ahora que es con está Hawking y dices, quiero ser como Hawking, ya es algo, ¿no? Sí, vamos a ver, yo tenía muy claro, me apetecía muchísimo el estudio del cosmos, ¿no? Lo que pasa es que el año en que yo comencé la carrera, los estudios de físicas, que comencé además, en Vitoria había primer curso, había un primero de químicas, había un primero de físicas y un primero de matemáticas, además de primero de químicas, ¿no? Era un colegio universitario, la Universidad del País Vasco era joven en su creación y todavía quedaba ese residuo de lo que había sido el Colegio Universitario de Álava, ¿no? Y entonces, bueno, pues era más o menos cómodo, es decir, era una carrera a la que uno podía acceder. A mí me gustaban muchísimo las ciencias y me parecía que físicas, había tenido buenos profesores de física en el BUP, en el bachillerato, y dije, bueno, me apetece estudiar la física, pensando en la astronomía en concreto, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Lo que pasa es que ese primer año que yo me empezaba a meter en ese mundo tan especial y estábamos 8 personas en clase, para que te des cuenta, en primero de carrera, ¿no? Sí, sí. Es decir, la posibilidad de que llegáramos cuántos de esos, al final llegamos 2, que somos todavía buenos amigos a final de los estudios juntos, ¿no? Pero bueno, nos vimos ahí y ese año estrenaron Cosmos. Cosmos, esa gran obra de televisión, ese gran producto para televisión, ese gran producto de divulgación científica, que en cierto modo nos reivindicó a todo el mundo. Es decir, ya ser astrónomo, ser tal, estaba Carl Sagan, o sea, era... Sí, ya no eras el loquito del telescopio. Bueno, eras el loco, pero podías quedar bien en la tele. Sí, habías sido prestigiado, claro. Hay que recordar que en la tele del año 81, 80, estamos hablando de 13 millones de audiencia, estamos viendo de un canal único y de que esto se emitía en lo que ahora llamamos prime time, algo impensable, ¿no? Ahora en el prime time pueden poner a Cárdenas, una cosa abominable de estas, pero jamás a un tío con un polo diciendo millones y millones, ¿no? Y hablando del cosmos y hablando de Hipatia, de cómo la sin razón mató a una de las mejores científicas del primer siglo. Ese tipo de historias nos maravillaron a todos y nos reivindicaron un poco a los que nos gustaba esa cosa, ¿no? Con lo cual, para mí fue muy sencillo decirle a la familia
salir del armario ese y decir quiero ser científico, ¿no? Era un buen estudiante en ese sentido de que tenía buenas notas y malas conductas puestas junto a las notas, ¿no? Eso me lo pasaba muy bien y entonces saliendo por la naturaleza y así, que me gustaba mucho, con el grupo Scout y todo esto, la astronomía era también una especie de las actividades, con lo cual era todo muy natural. Yo quería haber sido arquitecto, pero no me salían bien los ángulos rectos y quería haber hecho Bellas Artes también y cualquier otra cosa. O sea, a mí me apetecía estudiar, seguir estudiando y lo he intentado hacer el resto de mi vida. ¿Pero fuiste niño de telescopio o el telescopio vino después? El telescopio, de hecho no he tenido un telescopio en mi propiedad hasta hace unos pocos años. He usado telescopios carísimos. He tenido siempre a mi mano, desde luego trabajando y así, la oportunidad, y con las agrupaciones astronómicas ayudé a crear la de Álava, pues teníamos acceso a grandes telescopios aficionados y los he manejado, es decir, pero no he tenido nunca en propiedad más allá de unos buenos prismáticos y más allá que las ganas de mirar el cielo y aprenderlo y contarlo, ¿no? Con lo cual no he sido tanto ni astrofotógrafo, quizás porque siempre me encontraba que lo que me gustaba era demasiado caro. Es decir, en ese sentido, la astronomía, si te quieres meter en esto, o te agrupas y entonces te sale casi gratis, y eso es lo bueno de las agrupaciones astronómicas, o es un lujo caro, porque los buenos instrumentos, ahora no, ahora es otra cosa, ahora tienes buenísimos instrumentos a un precio muy razonable, pero en los años 80 estabas hablando de un dinero que, vamos, ni siquiera cuando cobraba como becario FPI podía pensar en gastarme dinero con eso, había que comer. Antes de seguir adelante, eso me interesa mucho. Hace poco unos amigos querían comprarle a su padre un telescopio. Yo acudimos a amigos como Paco Bellido, sí, para que nos dijera qué telescopio le podían comprar al padre. Y cuando empezaron a hablar de precios, lo que acabo de decir un poco es que un buen par de prismáticos puede resolverte más las cosas. Sí. Es decir, mucha gente tiene la idea de que el acceso al cosmos es una cuestión del coste del equipo que tienes. Sí, y es una mala idea porque entonces buscas una cosa barata. Le han regalado al niño para las Navidades o en fin de curso le han regalado un telescopio de estos que estaba de oferta en Super y tal, y proporcionan una experiencia terrible, porque se ven mal. Con ese dinero, con ese poco dinero puedes conseguir unos prismáticos, sin embargo, razonablemente bien y hacerte con un trípode que lo tienes igual si te gusta un poco la fotografía. Con eso tienes un acceso, por ejemplo, a la observación de la Luna, de Júpiter y así, con una calidad mucho mejor que ese pequeño telescopio que nunca vas a enfocarlo bien y que al final vas a dejar aparcado en cualquier sitio, ¿no? A nosotros en el planetario, claro, te puedes imaginar, ¿no? Cuando van a llegar las Navidades, las llamadas de la gente, decir, oye, que quiero comprar para mi niña un telescopio, no sé qué. Y entonces nuestra recomendación es, mira, ¿cuánto dinero piensas de estos? Cómprale unos prismáticos, un par de libros bonitos, un par de atlas, un buen mapa del cielo para que lo pueda tener en su habitación y disfrutar, y apúntalo en uno de los cursos que hace Astronavarra de formación, o tráetela y a las actividades que hacemos al público, veniros y que vaya conociendo. Y eso es mucho más barato y te aseguro que esa gente sigue, esa gente en el verano siguiente quiere un poquito más, se va a poner al lado de la gente que tiene telescopios, va a aprender por qué es importante una máquina, qué es lo que te proporciona, y posiblemente al cabo de unos años acabe comprando, o tenemos algunos casos en el planetario, al cabo de unos años acaba leyendo la tesis en astrofísica, y esto es una gozada, claro. Además hay apps ahora que te sirven como por supuesto, esos mapas del cielo que uno veía y no sabía cómo interpretar, claro, y ahora apuntas y dices, mira, ahí está Sagitario. Claro, y además tienes toda la información que quieras, puedes descubrir qué satélites están, lo tienes todo ahí en la mano. Si además te has comprado un pequeño láser de esto, puedes señalar y apuntar y aprender. Yo recuerdo que una de las cosas que nos gustaba hacer de críos en el verano, principalmente, viviendo en el norte es lo que hay, nos gustaba muchísimo en el campo, en las noches que estabas por ahí de campamento o habías ido a pasar el fin de semana, quedarte tumbado en el suelo viendo el cielo.
Y ir reconociendo, ¿no? Al principio esto es como cuando vas a una ciudad nueva y tienes un mapa, teníamos pues esos pequeños planisferios o atlas que venían en las guías de campo de la naturaleza, y entonces con eso ibas aprendiendo a moverte un poco por las 7 estrellas de la Osa Mayor, saltar Arturo, llegar a la Polar, Casiopea, ir reconociendo un poco y ya picándote y decir, a ver si mañana logramos ver ese dragón que no veo en el cielo, ¿no? Y que cuando lo descubres es como si te hubiera tocado un premio, ¿no? Porque parece que lo iluminan. Ese tipo de cosas tienen un valor increíble y lo siguen teniendo ahora, porque además lo puedes tener en el móvil, te puede ayudar como con eso, te puede estimular y puedes buscar más cosas. Luego igual a veces es un poco complicado. Yo digo, no os ilusionéis mucho porque ahora tenemos los móviles, tenemos internet y veis Saturno como lo vería Cassini, que estaba allí dando vueltas alrededor. Digo, el Cassini que vamos a ver con este muy buen telescopio es una pesadilla, pero piensa que eso es un mundo mucho más grande que la Tierra. O sea, alucina viendo que lo que estás viendo es un universo muy, muy sorprendente y funciona. La gente se enamora del cielo. Yo siempre, una cosa curiosa que algún día descubrí y digo, es que no puedes ver nada más grande en el universo cuando miras en la noche de arriba, pues estás viendo la mitad del universo. Claro. Todo es. Y si quieres darle un poco más de vorágine a ti que te gusta provocar a la gente así por la noche, sí, puedes decirle. Y también a la vez estás viendo toda la historia del universo. Digamos, la media historia. Estás viendo todo lo que ha pasado a este lado del universo. Mañana podrás ver, o dentro de 6 meses podrás ver lo que estaba pasando al otro lado, ¿no? Pero ten en cuenta que lo más bonito es no solamente estás viendo todo lo más grande, las distancias más inconmensurables que puedas imaginar, sino también toda la escala del tiempo. Porque mal que bien, aunque no te des cuenta, todos esos objetos te están contando la historia de cómo pasaron las cosas, ¿no? El único problema es que nuestros ojos no son las herramientas que nos lo pueden contar tan fácil, y por eso la historia de la astronomía se ha valido tanto de los instrumentos y las técnicas de observación, ¿no? Pero eso es apasionante, pensar que echar un vistazo ahí estás viendo es una máquina del tiempo, da cierta cosita. Tú promoviste que el sistema planetario Mu-Arae recibiera la designación Cervantes y lograste, con apoyos de que dimos todos en nuestra mínima medida, que la Unión Astronómica Internacional lo aceptara en diciembre de 2015, vamos para 3 años. Y los planetas que orbitan a Cervantes, al Sol que está al centro de este sistema planetario, se denominaron Quijote, Dulcinea, Sancho y Rocinante. ¿No es una pena que esto no sea más conocido? Es decir, pero fue muy bonito. Llegó ya a las aulas, en algunas aulas, sí, fíjate, en alguno de los textos en los libros de texto se ha querido, fíjate, fue muy bonito. Al día siguiente estaba en la Wikipedia. Es decir, fíjate, a mí esto fue una de las cosas que más emoción me hizo, ver que cuando ponías Cervantes, ponías desambiguación y ponías el nombre de una estrella, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Fue un proyecto muy, muy divertido, muy, muy tierno además, porque mezclaba, es un poco eso que queremos hacer, que nos demos cuenta que la ciencia es parte de nuestro acervo, de nuestra labor y de nuestra magia, ¿no? Y que Cervantes es otro gran personaje de esa cultura que no está separada de la de Galileo y tal, ¿no? Y entonces la Sociedad Española de Astronomía, que estaba colaborando precisamente con el Instituto Cervantes para crear textos que ayuden, por ejemplo, a los estudiantes de español de otros países, tú vas a la página y en el Instituto Cervantes tienen textos, principalmente literarios, que ayudan para tal. Pero no había textos científicos. Entonces la Sociedad Española de Astronomía empezó hace unos años a proporcionarles textos en castellano que pudieran servir para alumnos y que fueran también textos de calidad en castellano, pero además de calidad científica. Y fruto de esa idea nació cuando la Unión Astronómica Internacional decidió poner algunos nombres propios a algunas de las estrellas y exoplanetas que se habían descubierto, más o menos los 20 primeros sistemas, los más relevantes que se habían ido descubriendo. Dijeron, bueno, vamos a ver si se puede poner Cervantes a uno, y nos lo comentaron a la gente del planetario, y dijimos, bueno, pero esto no es una cosa que se pueda dejar, es decir, vamos a hacer una campaña.
vamos a hacer una campaña para que haya gente que vote. Era un concurso internacional, decíamos, bueno, la presión del mundo conectado va a ser muy grande, esto nos vamos a quedar. Fíjate, otra de las propuestas que había para el sistema Muaray era el de darle el nombre a la estrella de Robert Heinlein. Fíjate que es muy bonito, el gran escritor, el maestro de la ciencia ficción, ¿no? Y dijimos, bueno, nos van a ganar. Nosotros, ya sabes que aquí en España siempre salimos pensando que vamos a perder, ¿no? Salimos ya con el marcador en contra. Pero aún así, exacto, aún así dijimos, qué tontería, vamos a divertirnos. Y hablamos con muchos amigos y amigas y entonces les dijimos, contar cosas. Una nos pintó un dibujo precioso, otros nos prepararon un cómic, nos hicieron fichas escolares. Llevamos el tema a los coles, a los talleres, lo trajimos aquí al Naucas. De acuerdo. Y... perdón. Y con todo eso, pues al final fue la propuesta de las más votadas, ¿no? Y la gente de la Unión Astronómica además dijeron, no se nos había ocurrido pensar. Entonces les dijimos, había una deuda histórica, es decir, cuando se pusieron los nombres de los satélites de Neptuno, les pusisteis satélites, perdón, de Urano, les pusisteis los nombres de personajes de Shakespeare, ¿no? Y todos hemos asumido que esto es parte de la cultura universal porque es Shakespeare. Pero posiblemente en la misma época, además de Shakespeare, había otro gran referente de toda la cultura universal, capaz de crear esos personajes no menos relevantes que el celoso Otelo, sino que el loquísimo y noble Quijano, pues era otro personaje. Y dijimos, bueno, pues ahora le vamos a devolver no un planeta, sino todo un sistema planetario. Y la idea cuajó y yo creo que está ahí. No se ha perdido y nosotros queremos seguir metiéndolo y queremos que se vaya introduciendo en la cultura popular, ¿no? Que la gente sepa que Cervantes también es una estrella, ¿no? A ver cuando tenemos una nave espacial que sea clavileño, porque finalmente con clavileño surca los cielos, claro. Y el Quijote. Es posible que el sistema de Cervantes tenga más planetas. Conocemos por el momento 4. Y estaría reservado. Pero tenemos ahí reservado. No, desde luego clavileño se merece por lo menos, si hubiera un cometa, sería genial. Fíjate. Sería genial que fuera clavileño. Vamos a cambiar de registro. Los famosos, con y sin comillas, políticos, actores, deportistas, o estas personas peculiares que son famosos por ser famosos, son muy curiosos, como parte de su oficio llevan caña todo el tiempo. Tú te pones en el centro del escenario, te pones bajo los reflectores, te van a tirar tomatazos. Te expones y eso es el problema es que ellos viven de esto, o sea, los que menciono, políticos, actores, deportistas y famosos por famosidad, viven de esto. Nosotros más bien vivimos de nuestro trabajo, cosa que la gente muchas veces no está consciente de ello, y nos metemos en estos jardines por convicción y por cierto sentido moral, quizás. En tu caso, los charlatanes te han dado hasta con el gato a lo largo de los años. Sí. Aguantas sin más, te cabreas, ejerces represalias. Vamos a ver. ¿Cómo te lo tomas? Hombre, vamos a ver, a nadie le amarga que le llamen cosas ni le acusen ni tal, ¿no? Sobre todo, lo que pasa es que cuando te acusan, cuando te dicen que eres lo que quieras, por hacer algo que además tú crees que es bueno, digo yo, pues santo y bueno, es decir, dármelas ahí todas, ¿no? Dice, no, es que ¿cómo te opones a los homeópatas? Y digo yo, pues muy bien, porque me parece un deber social, ¿no? Es decir, no puedes de otra manera, no puedes permitir que la sociedad tolere un negocio que es intrínsecamente un robo, un timo. Es decir, y además tolerado por un sistema que sabe que eso no cura, tolerado y que encima metiéndolo y jugando con la salud de la gente, ¿no? Entonces, que te echen la bronca por decir eso, a mí me parece todo lo contrario, me encanta, me llena de honor el poder ser la persona con la que sueñan Iker Jiménez y todos estos alguna vez, ¿no? Es decir, que pueden decir, mira, ese hijo de puta. Digo, pues encantado de ser tu hijo de puta. Claro. Y seguiré siéndolo siempre que me dejen. Evidentemente en una escala muy pequeña, porque el mensaje de quienes ofrecemos esa alternativa escéptica o racional a todas estas cosas no llega donde llega lo contrario, es decir, la promoción de la pseudociencia y la mentira, ¿no? Sabemos que
La mentira, a mí me decía mi abuela siempre, ¿no? que la mentira tiene las patas muy cortas, pero no, ahora sabemos que no, tiene las patas cortas porque corre mucho más y llega más lejos, ¿no? Y entonces hay que luchar contra eso, con lo cual el que me hayan llamado de todo me da igual. Yo siempre me lo he pasado bien hablando de las cosas que hablo, incluso cuando llegamos a dar una charla escoltados por la Guardia Civil. Me recuerdo de Félix Ares. ¿Sí? Sí, estaba Philip Glass, estaba Félix Ares, Miguel Ángel Alario, que entonces era decano de la Facultad de Química de la Universidad Complutense, y yo, estábamos en el seno de un curso de verano que había colado al rectorado de la Universidad Complutense Juan José Benítez. Era un curso lleno de estupideces y de ovnis, donde dirigía Juan José Benítez, e invitaban, la gran estrella científica de ese curso de verano de una universidad era Erich von Däniken, ese que había dicho que la universidad olía a pestilencia de 1000 años, ¿no? Entonces, muchos profesores que estábamos y otra gente de la universidad dijimos, la universidad no puede dar cabida a los charlatanes. Claro. Fíjate que esto, desde entonces llegamos y no siempre funciona, ¿no? Esta vez no funcionó, pero Miguel Ángel Alario, que a la sazón era el coordinador científico de los cursos científicos, dijo, por favor, me quitáis este curso de los científicos, meterlo en los culturales, y ese curso donde estaban Manuel Carballal, donde estaba Javier Sierra, Josué Quijarro, o sea, todos... ¿Fue a la corte de los milagros? Toda la corte estaba... Bueno, todos los vendedores de estos de misterios, por supuesto, los grandes y los nuevos, o sea, se juntaban allí todos para hablar de ovnis, pero de repente se quedaron sin que fuera un curso científico y eso les sentó como a cuerno quemado. Y hubo amenazas, porque además la universidad organizó un debate en el cual no quiso estar Juan José Benítez, pero sí un debate sobre qué es lo que dice la ciencia de los platillos volantes. Y tuvimos un retén de la Guardia Civil que no tuvo a actuar, solo hubo una señora que nos increpó y nos escupió así, pero por lo demás no pasó nada. Fue una cosa como muy divertida, porque yo me sentía, decía, no sé, yo me imagino igual ir a dar una charla sobre ateísmo el día de Corpus en la Catedral de Toledo, tienes que tener el público igual así, claro, con esa actitud. La gente estaba que nos odiaba, nos parecía así, pero encontraron gente que decía cosas bastante razonables, ¿no? Claro. No valió de nada, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Por supuesto, sucedió, por el contrario, lo que habíamos dicho, y esa es una de las cosas que siempre alertamos después. Una universidad no puede tolerar ciertas cosas dentro de la universidad porque solo se usa para darse propaganda y darse un respeto que no tienen. Claro. Es decir, no hay investigación científica de los platillos volantes por toda esta gente, pero esta gente... El mismo Benítez en sus libros posteriormente ponía y dirigió un curso para la Universidad Complutense. Claro, es que se era lo que querían, eran meter ese sello de yo he estado en la universidad y he dirigido un máster, ¿no? Con perdón. Es lo mismo que el cuarto milenio, cuando dice hemos tenido 200 científicos. 200 científicos, exacto. 195 de los científicos han salido trinando porque los han editado como les ha dado la gana. Ese es el tema. Sí, sí. Mulet me lo ha dicho en la primera conversación que tuve, que tuvimos en el Reba de Saludo, fue de Mulet, y él recordaba que preguntó, y voy a lo de Iker Jiménez, yo le decía, ni loco, no vayas. Yo me dijo, claro, sí, yo también, nos preguntó mucha gente y dijimos, no porque, es decir, exige unas condiciones, exige que sea en directo y no editado, pero con esos formatos sabes que te van a hacer decir lo que quieras. Claro, claro, es que además es extremadamente fácil. Bueno, y aún así, yo lo vi aquella vez, aún así, bueno, es que Mulet es mucho Mulet, o sea que tampoco se cortó un pelo, ¿no? Pero afortunadamente es un verdadero luchador, porque además ninguno de nosotros, y esto sí lo sé porque nos conozco bien, madera de héroes poca. No, ninguna, no. Ni de mártires. Fíjate, a mí me ha pasado, además, al final optan, yo creo que hay una... es decir, ellos no les interesamos, es decir, la historia que cuenta la ciencia, la historia que cuenta el escepticismo, el pensamiento crítico sobre estas cosas no les interesa porque ellos viven de lo contrario, es decir, necesitan los falsos misterios. Si te fijas, a mí me hace mucha gracia porque la perspectiva histórica es algo que hemos pasado, ¿no? Y tú que ya tienes unos añitos te lo puedo decir así con tranquilidad. Tú coges una revista de estas pseudocientíficas de ahora y ves que están contando las mismas tonterías de hace 30 años.
A mí me da la sensación de que podrían ni siquiera, vamos, que no paguen ningún colaborador y vuelvan a coger el mismo artículo que publicó el Más Allá en el año 80, lo publica ahora, y como el público se va renovando y la gente cambia, sí. y tal, no pasaría nada. Es decir, nadie se daría cuenta de que ese artículo había sido publicado hace 20 años. Hay una cosa que hoy se presentaba aquí, un documental muy bonito de Pedro Miguel Echenique, de unas conversaciones con Pedro Miguel, y decía él, fíjate, Newton suspendería un examen de física ahora, porque siendo el más listo no puede saber la física que tenemos ahora, ¿no? Claro. Los primeros, la historia de la ciencia, claro, los primeros médicos no sacarían el MIR, la gente que avanzó en la medicina a comienzos del siglo XX, ¿no? Dice, sin embargo, Hahnemann sacaría notable o sobresaliente en un examen de homeopatía, porque en los 200 años no ha habido ningún avance. Lo que siguen estudiando es el organón. Me ha encantado, fíjate, no se lo había oído a nadie y dije yo, Dios mío, Pedro Miguel Echenique, aparte de un gran científico, piensa y dice las cosas como panes, ¿no? Bueno, pues con la pseudociencia pasa lo mismo. Los Moais de Pascua, por favor, yo he crecido desde niño con aquellos libros de Colosimo, de Daniken y de Berlitz y tal, leyendo aquellos misterios insondables de los astronautas en la antigüedad. Siguen idénticos, es decir, de nada da que la arqueología, que las historias hayan probado que todas eran patochadas, que las pirámides son pirámides y les hicieron los egipcios y no los extraterrestres. ¿Qué más da? Porque el misterio se puede seguir vendiendo con completa impunidad. Claro. Es decir, yo estoy convencido, por ejemplo, que estos que llevan los programas de radio de la noche o tal, saben que no se sostiene, que la mitad de las cosas, por ejemplo, en aquella historia tan graciosa de aquella foto de ese camposanto, creo que era por tal, de esas niñas y tal. Es decir, ¿alguien había que realmente pudiera pensar que esa foto era una foto psíquica de unos seres del más allá? No, seamos serios. Desde hace 100 años esto no ha colado, o sea, todos sabíamos que era falso. Yo no puedo creer que una bestia de televisión como es Iker Jiménez no supiera perfectamente que eso era falso. Otra cosa es que él había hecho un cálculo de cuánto tiempo le podía dar eso y cuántos productos podía sacar con esa excusa y rentabilizarlo muy bien. Además, y así le salió fenomenal. Fue al mismo tiempo que sacó su primera novela, malísima, claro. por cierto, Camposanto. Sí, yo no me atrevo a se apoyaba mercadotécnicamente. Sí. Yo tengo la teoría de que gente como Iker Jiménez empezó creyendo y luego se dio cuenta de que no era cierto, pero aquello dejaba sí. Y deja más de lo que hacemos nosotros. O sea, esto ahí sí hay que reconocerlo. Sí, eso sí. Lo que hacemos nosotros. Déjame regresar al principio. Habíamos empezado con el joven Javier. El joven Javier que dijo un día quiero ser astrofísico, en un momento dado topó con qué, con los ovnis, con la exploración espacial, con qué tipo de charlatanes que dijo esto es insostenible, me tengo que pronunciar en contra de estos personajes. No creo que es una cosa que haya contado nunca antes. Años 77, 78, por ahí, yo estaba todavía en el bachillerato. Lobsang Rampa, la culpa la tiene Lobsang Rampa. Yo me pasé un verano poniendo papelitos, intentando hacer viaje astral con las recomendaciones que daba ese carnicero de los sí, ¿ves? Claro, ya te digo que estas cosas la gente comete los nuevos errores porque no hemos comunicado bien las tonterías que hicimos. Yo iba comprando aquellos libros de Lobsang Rampa, me parecía una historia. La verdad es que la parte literaria es muy bonita, es muy curiosa, toda esa descripción de ese mundo sorprendente del Tíbet y tal, y luego, claro, metía esas técnicas, aparte de saber que podían usar la boñiga de Yak para todo, para hacer un té o para quemar y tal, pues una cosa que no creo que necesite nunca ese conocimiento, no. Pero lo cierto es que esas historias eran muy atrayentes, ¿no? Y yo quería bilocarme, yo quería viajar astralmente y me hice el ascetismo que decía, los ejercicios de concentración, intentar ver si mi kundalini se elevaba y bueno, yo qué sé, nada. Un verano, me pasé todo el año, yo leía ávidamente todo. Y entonces, pues en una biblioteca di con algunos textos donde explicaban, no eran textos, era una revista inglesa, no me acuerdo cuál, donde había un periodista que denunciaba que ese tal Lobsang Rampa, heredero de los últimos lamas y tal, era un tío que no había salido de Inglaterra nunca, es decir, que era una ficción, un fontanero, exacto, ¿no? Y yo dije, ¿esto por qué no lo dicen? Es decir, el editor que me está vendiendo estos libros no sabe esto. Claro. Sin duda lo sabrían,
pero era parte de tal, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué no se cuenta esta historia, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a conocer pues, que había un grupo por aquí, en el País Vasco, que habían estudiado cosas de platillos. Apenas tuve relación entonces con Felisares o con Luis Alfonso Gámez un poco después. Tardó unos pocos años después, en los mediados ya de los 80, cuando supe y me suscribí al The Skeptical Inquirer, y entonces la gente que llevaba aquello me dijo, por cierto, en España hay un grupo que se está formando, que era una alternativa ARIFO, se llamaba, Alternativa Racional al Fenómeno OVNI, y entonces pues me puse en contacto y empecé a conocer pues, a los pioneros un poco del movimiento escéptico español, ¿no? El pie veterano que soy. Sí, pero fíjate, eso era pues hace unos 30 y tantos años ya, que es cuando empezaron, pues habían hecho ya sus cosas y tal, y ahí pues, fue una convergencia lógica, ¿no? Es decir, me metí con ellos y yo entonces ya estaba haciendo divulgación científica, escribía en la revista Conocer, y entonces dije, oye, este tema me interesa, estoy hablando de astronomía, pero no puedo dejar de hablar de lo que se está diciendo que no es astronomía, como los platillos volantes y tal. ¿Por qué la divulgación? ¿Cómo llegas a decir, a ver, finalmente parecería además un mundo muy con fronteras muy bien delimitadas, el de la astronomía, la astrofísica, hombre, con su lenguaje arcano. Claro, sí, lo tiene todo, sí. Y sin embargo, decides tú, no, hay que contárselo al ciudadano de a pie. Pues hay dos cosas. Una es la radio. La radio es una pasión, hacer radio. Es decir, radio musical y tal. Yo era de los que iba por ahí con sus discos a estos programas de frikis, que me hablabas de las novedades y hablabas de música. Me gustaba mucho el rock progresivo y el rock sinfónico. Entonces, una cosa de estas, bueno, eran los 70 y estas cosas pasaban, ¿no? Y comienzos de los 80 pues llegamos ahí. Pero paralelamente, como me gustaba mucho la astronomía y así, me llegó la oportunidad de hacer un pequeño espacio en ese programa de música. Hacíamos un pequeño espacio en el que yo hablaba de noticias, de descubrimientos astronómicos, ¿no? Fíjate, me empecé a hacer divulgación sin saber que lo hacíamos, ¿no? Porque era un programa un poquito de colegueo y así. Yo entonces ya me puse a estudiar en estas cosas, estaba ya haciendo la carrera, y entonces surgió por un lado el año 86 el cometa Halley, ¿no? El cometa Halley me pidieron que hiciera una pequeña guía de observación. Estábamos creando la agrupación astronómica en Álava, escribí artículos en prensa sobre ellos, y a partir de ahí empecé en Radio Euskadi hacer un programa semanal de noticias de ciencia y así. O sea, empecé eso, medios. Y desde entonces, luego salió lo de Conocer, hacer una página mensual y tal de astronomía. Y eso quiere decir pues, que desde entonces ya no dejé de hacer, a pesar de que yo entonces estaba en la facultad y me dedicaba pues, a la investigación y a la docencia, lo que hace un esto. Pero tenía esa cosa rara, y como tal cosa rara era visto por mis colegas, esto hay que decirlo así. La gente que se dedicaba a la divulgación decían, ¿pero por qué haces esto? O sea, realmente no pierdas el tiempo de esta forma. No me lo decían todos, los buenos amigos decían, oye, hay que hacer. Yo recuerdo que con dos que habían sido compañeros, bueno, fueron compañeros, habían sido profesores, de hecho, míos, pues esto yo creo que fue en el año 90, nos pidieron incluso un artículo para El País, ¿no? para el País Domingo, la parte esa central, y la escribimos con Benjamín Montesinos, Jaime Zamorano y yo. Escribimos un artículo sobre la cosmología, la observación del cielo y tal, ¿no? Y que además recuerdo, no sé, muchas gracias, porque era esas cosas de primeros que escribes. Empezamos casi como diciendo, desde la más remota antigüedad el ser humano miró al cielo, ¿no? Y la redactora miró esto y dijo, chicos, por favor, no. Empezar hablando de Milton Hugh Mason, era un mulero que subía piezas del telescopio cuando estaba haciendo el Monte Palomar. Dijo, ahí está la historia. Y ahí fue cuando empezamos a aprender un poco que para comunicar la ciencia a los científicos hay que tener el lenguaje del paper, y para comunicar la ciencia al mundo exigible esa visión del periodista, ¿no?
que es posiblemente la gran carencia que había en la formación de los científicos. No hay un estudio de la comunicación de la ciencia, ¿no? Con lo cual todo se hacía muy a la bulle, ¿no? Como saliera. Y entonces pues ahí pues es cuando empiezas a decir, oye, vamos a hacerlo, no es que yo lo haga bien y otros lo hagan mal, pero se puede hacer y además puedes convencer, ¿no? Y ya te digo, empezando en radio y otras publicaciones, pues desde ahí, ya cuando me fui a un planetario, pues era como la conclusión lógica de un trabajo que estaba empezando. Digo, yo quiero trabajar en un planetario, que es divertidísimo, es contar el cielo a la gente. Claro. Ahora, y estamos en Naucas, que es una monstruosidad, hay Claro. 2000 personas en una sala ahora escuchando divulgadores científicos. Hace 8 años que empezó Naucas, o sea, hace 10 años, efectivamente en las universidades los propios profesores y los investigadores se decían entre sí, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Sí. De alguna forma Sí, contando sí. esto. Y sobre todo una cuestión, las propias instituciones universitarias partían de la base de que eso era casi una dejación de funciones. Sí. Obviamente no te ofrecían un crédito por divulgar, Dios nos libre, no daban créditos, no lo veían bien, tú tenías que estar investigando, tenías que estar en la docencia. Y hoy de repente hay gente que quiere ser divulgador. Sí, fíjate, es una cosa... Esto es un éxito de quienes empezaron como tú, Sí. enfrentando el decir, pues es que aquí en la universidad no está muy bien visto que yo dedique tiempo a explicarle a la gente, pero es algo que hay que hacer. Porque, a la sociedad española, a las sociedades hispanoparlantes en general, esto que llamamos alfabetización científica siempre se les ha negado. Bueno, depende en qué sitios. Al meter toda Hispanoamérica, yo digo, ojo, México es un tema especial y diferente. Yo creo que ahí el trabajo de la UNAM, por ejemplo, en divulgación científica sí puede ser. Pero bueno, pero es cierto. Pero ahora, pero ahora, es que es ahora. Bueno, pero ahora, pero con una trayectoria de acá. Julieta, bien, es cierto. Aún así sigue, Que es decir, que la traemos y la queremos porque es pionera incluso aquí. Es decir, claro. Ahora tenemos a Natalia que puede hacer astrocopla, pero la única persona que puede hacer astrodanza o cosas de estas es Julieta, y claro. además con un espectáculo de masas. Y fíjate, es una de las cosas que más me enfada de este mundo global, que esas grandes historias de la ciencia con personajes como Julieta Fierro sean tan poco conocidas en nuestro país, cuando es una mujer que ha llenado el Zócalo con sus actuaciones con la orquesta sinfónica y estas cosas, ¿no? Es decir, resulta que no movemos masas, ¿no? con la cosa de la ciencia, pero Naucas yo creo que marca un poco ese punto. Es decir, lo que decías, en definitiva, sí está cambiando algo. La divulgación científica es un producto, vamos a llamarlo, pero no es un producto porque es una cosa muy empática, funciona mucho del tú a tú, es decir, son redes, yo no sé si es el tiempo en el que antes los frikis estábamos muy separados en nuestras áreas y muy lejos, y ahora tenemos oportunidad de juntarnos y reivindicar un poco, reivindicarlo tanto que hasta un ministro de ciencia en este país haya saludado el comienzo de la reunión en Bilbao, ¿no? Que claro. Esto es, tú dices, joder, ojalá pudiera darse esto más a menudo, ¿no? Y yo creo que es un trabajo colectivo, pero también el cúmulo de una serie de casualidades, ¿no? Posiblemente hemos ido llegando a una cierta masa crítica con mucha calidad y bastante cantidad, ¿no? Es decir, antes encontrar textos en castellano, por ejemplo, sobre pensamiento racional, crítico, cierta reflexión de la ciencia sobre la ciencia, estaba muy limitado al ámbito de la sociología, la filosofía, y muy poquito, muy académico, y además normalmente encima en un sentido completamente posmoderno y por lo tanto completamente inútil, ¿no? Pero ahora no, ahora ves muy buena reflexión, ves muy buena ciencia de calidad, y yo creo que poco a poco eso va permeando hasta en la propia ciencia, ¿no? Es decir, claro. los mismos colegas que miraban así un poco de lado diciendo esta gente y tal, pues son los que en los congresos hacen ya o ya entienden la labor de los gabinetes de comunicación dentro de las sociedades científicas o de los institutos, o entienden que una gran institución de la ciencia no puede vivir ajena de la sociedad a la que presta servicios, ¿no? Sí, yo creo que ahí ha habido un logro muy importante. Vamos a entrar a otro terreno que me parece importante. El caso más desgarrador que conocemos, seguramente los hay mucho peores, el choque de la ciencia con la diversidad, es sin duda el de Alan Turing. A ver, Alan Turing es un hombre clave para ganar la Segunda Guerra Mundial.
Sin el trabajo de Alan Turing, usted y yo no estaríamos probablemente aquí, y el mundo sería un mundo totalmente distinto. Es un triunfo que no dimensionamos todavía, lo que fue evitar que el nazismo se apoderara de Europa. Además creó la informática moderna. Y esto significa... La bioestadística también, o sea, que es un montón de... Esto significa el micrófono, la grabadora, el ordenador, que la gente nos vea en YouTube, todo esto es imposible sin Alan Turing. Y al mismo tiempo fue llevado a la muerte, casi asesinado, por ser quien era. Simplemente por ser quien era. Hay una frase de un grupo que se llama The Young Guns, de un grupo vocal británico, dedicado precisamente a un chico que se suicidó por ser quien era, donde su pareja lo que cuenta es que yo tengo que ser el hombre que tengo que ser. Sí, y a Alan Turing lo llevan a la muerte por ser el hombre que tiene que ser y por querer a quien quiere querer. Y esto también está cambiando. Y tú estás haciendo, así como lo hiciste antes en otra cosa, lo estás haciendo ahora también en el terreno de la diversidad. Bueno, sencillamente he querido empujar un poquito la máquina a la mirada. Voy a decir, ahora estamos en un periodo emergente de la ciencia, ¿no? Y en los últimos años, podríamos decir, especialmente en el último año y algo, se ha ido moviendo con todo el movimiento Me Too, por un lado, con el 8M en nuestro país, ya desde antes, pero con ese empuje, por ejemplo, la propia divulgación de la ciencia no se puede entender sin una presencia intensa de la mujer, ¿no? Y es cuando ahora vemos esto que funciona fenomenal, como tenía que funcionar, cuando decimos, ¿por qué hace 10 años no nos habíamos planteado que esta inclusividad en el tema de género era perfectamente normal, ¿no? Quizás porque nadie había empezado a empujar todavía, ¿no? Y esto se ha ido acumulando. El caso LGTBIQ, o ponte todas las letras, es decir, el caso de la identidad o diversidad, en identidad o en género, la sexualidad, es muy diferente al caso de la cuestión de la mujer, de la presencia de la mujer, pero guarda muchas relaciones con ello, porque estamos hablando de crear entornos más inclusivos o de recordar, es decir, ¿por qué hace unos años, cuando te preguntaban qué mujer de la ciencia conoces, solo sabíamos a Marie Curie? Claro. Bueno, pues ahora estamos en el año en qué gran personaje de la ciencia LGTB conoces y tal. Es hombre Alan Turing, ¿no? Parece que ya salvamos el expediente. Pero Alan Turing es posiblemente el caso más sangrante y más así de que está ahí. Pero hubo grandes homosexuales que precisamente quizás por serlo, han permitido avanzar la ciencia en sentidos diferentes. Sí, es claro. decir, buscar ese tipo de referentes puede ser interesante, teniendo en cuenta que los estudios van mostrando que, por ejemplo, en las disciplinas STEM, toda la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la presencia de personas con identidades no heteronormativas o como quieras llamarle, es menor de la que debiera ser en el conjunto de la población. Es decir, en principio son campos, hay explicaciones diferentes, ¿no? No está claro porque los estudios tampoco han marcado así, pero se calcula que un 8%, por ejemplo, se ha hecho un estudio que se publicaba en marzo de 2018 con las encuestas nacionales de educación en Estados Unidos, viendo a la gente de primero y de quinto, o sea, de universidad, ¿no? De cuando entran a la universidad a cuando van saliendo. Y entre esas preguntas, esos grandes cuestionarios, pues había algunas sobre temas de identidad sexual. Y han visto que la presencia en muchas carreras STEM de homosexuales, lesbianas, gays, transexuales no lo incluían porque requiere un caso diferente, teniendo en cuenta la visualización que existe, evidente, ¿no? Pero bueno, en ese caso, esa identidad con lo que pasaba en quinto, ¿no? Y veían que el abandono que existe en todas las carreras y que es alto en las carreras científicas, claro, eran ciertamente algo más pronunciado en los casos LGTB. ¿Es por qué? Pues posiblemente porque ya las personas que tienen esa cierta vocación STEM se saben parte de una minoría o parte de tal, y digamos, la marginación o la marginalidad a la que te sometes también socialmente, y esto pasa en todos los países, incluso en los que más derechos tenemos
como es este, hay cierta marginalización de la identidad sexual cuando no es así. Y entonces, posiblemente eso es suficiente como para decir, igual me dedico a otra cosa, ¿no? No voy a llamar la atención por ser rarito en las dos cosas, ¿no? Y entonces, en cierto modo, está ahí. Luego hay algunas cosas curiosas. Hay ciertos estudios donde hay una mayor presencia masculina que femenina, esto pasa también en muchas ingenierías y tal, y allí esos ambientes son menos proclives, son más de chiste de maricones. Sí. Y esos ambientes no son más bien hostiles para la gente LGTBI. O sea, es decir, existen esas pequeñas cosas, ya ves que son pequeñas pero constantes, ¿no? Y si no se hablan, si no se comentan, si no puedes conocer a personajes que merecen la pena conocer, ¿no? Claro. Sally Ride, por ejemplo, que es una gran mujer que ha sido además una gran abanderada para que las niñas supieran que se puede ser astronauta, se puede ser científica, convivió con varias mujeres, pero sobre todo con su compañera de los últimos 30 años, con la que hizo varios libros de divulgación científica y de niñas en STEM. Es decir, tenía una pareja, era lesbiana, pero esto no se supo durante su vida, porque ella mantuvo una discreción completa. Posiblemente, y esto lo contaba su hermana, ella estimó que su lucha por la mujer era tan importante que no podía empañarla con la otra lucha, ¿no? de la presencia. Pero fíjate que es muy bonito pensar que el día de su muerte, cuando se hizo el funeral, en el funeral reivindicaron que fue una mujer que amó a otra mujer y no estaba ahí, ¿no? Y la historia es doblemente bonita, porque tienes una gran astronauta, tienes una gran mujer, y la primera lesbiana que conozcamos en el espacio, ¿no? Con lo cual, doblemente así. El problema aquí es que tiene que ser irrelevante, pero para que sea irrelevante tenemos que visibilizarlo. Ese es el tema, exacto. Es decir, en las artes nos pasó mucho antes. El Alan Turing fue Oscar Wilde. Cierto, un hombre se llevó también todos los sopapos, ¿no? Pero nos parece normal el escritor homosexual, nos parece normal la escritora lesbiana, nos parece normal David Bowie como multisexual o Freddie Mercury. Y nadie dice, yo no oigo la música de Freddie Mercury porque era bisexual. Era un genio. Bueno, igual hay alguien, pero siempre hay raritos, ¿no? Hablamos de gente medianamente normal. Sí. Porque ha llegado a ser irrelevante. Es un gran poeta, que era homosexual y que Franco lo fusiló quizás por eso. Porque qué horror. Pero en realidad, cuando yo me siento a leer Poeta en Nueva York, lo menos en lo que estoy pensando es en la sexualidad de Lorca. Como cuando leo a Vallejo, no estoy pensando en la sexualidad de Vallejo, que era tremendamente heteronormativo, como se diría en la actualidad. Tiene que ser irrelevante, pero para que sea irrelevante... Sí, hay que pasar por ese reconocimiento. Exacto. Y eso es lo que tú estás haciendo, es una iniciativa que vaya en ese sentido. Era un poco en ese sentido. Fíjate, en el periódico El Mundo, todos los años antes del Orgullo, es decir, a finales de junio, saca, a mí me encanta, es una noticia que me encanta, los 50 gays lesbianas más influyentes de este país, ¿no? Y entonces aparecen tal. En los 2 últimos años hay un científico, está, ahí ahora no me acuerdo el nombre, el director del IDIPAD, del Instituto de Investigación del Hospital de la Paz, es un científico. Yo dije, hombre, qué bien, aparte de tener diseñadores, bailarines, actrices y actores, directores y tal, no sé qué, personajes del literario, ya tenemos un científico. El día que tengamos un futbolista, un cura hubo, pero Pepe Mantero precisamente murió hace unos meses, qué penita. Dice, pues, pero eso, un homosexual, que también ha habido alguno que salió así, hombre, ahora tenemos ministros y abiertamente homosexuales y casados además y felices y tal. Ese tipo de cosas han cambiado. Nos falta todavía el mundo de la ciencia. Había una pregunta que se hacía a la Universidad de Boston en un estudio muy amplio que hicieron entre sus trabajadores, investigadores y así, sobre si la ciencia a veces es demasiado hetero. Y decías, ¿is science too straight? Es decir, ojo, igual nos pasamos de buenos y no nos damos cuenta de que, aunque es cierto que la ciencia no tiene género, la ciencia no tiene identidad sexual, no tiene por qué tenerla, es decir, la actividad, la calidad y tal. Igual, por quedar bien, estamos creando entornos que no son tan amables o tan inclusivos, ¿no? Y luego están los otros estudios que demuestran que realmente la ciencia inclusiva
es mejor ciencia. Es decir, por ejemplo, sobre el tema étnico y en el tema de género está claramente demostrado. Equipos mixtos, equipos bien paritarios, suelen tener papers mejor citados que equipos solamente de un sexo. Claro. Equipos internacionales o interétnicos, esto se ha visto mucho con la inmersión de los científicos chinos en el orbe occidental, se está viendo que papers donde colaboran investigadores de diferentes culturas acaban siendo más referenciados. Es que bueno, pues lo mismo puede pasar, o va a pasar con las minorías, claro, o de otro tipo, ¿no? Es que la gente cree que la diversidad o el reconocimiento de la diversidad o la apreciación de la diversidad o asumir la diversidad, el hecho de que no son ellos, sino que son nosotros. Todos esos que alguna vez fueron ellos a lo largo de la historia, resulta que son nosotros, punto. Pero la idea de que la diversidad es buena para ellos, que el reconocimiento de la diversidad es bueno para los homosexuales, las lesbianas, cuando en realidad el reconocimiento de la diversidad es bueno para todos como sociedad. ¿No? Está claro. Es decir, como sociedad, al fin y al cabo, pensar que hay gente que tiene minorizados sus derechos, a mí me incomoda. Es decir, yo no estando marginado por otras cosas, soy solidario y tenemos que ser todos en cierto modo solidarios con esas marginaciones y buscar en la medida de lo posible que se alivien, que se eviten y que además haya un estado, digamos, social que permita entender que no tienen sentido. Es decir, por eso yo hice nacer un poco el Ciencia LGTBI de la mano precisamente de la indignación que me produjo el año pasado, durante toda la primavera, ese bus transfóbico de hazte oír, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, así es para toda la vida, que no te engañes. Lo dice la ciencia, decían, ¿no? Que no te engañes. Dice yo, por favor, la ciencia no te dice eso, no mientas, no uses el nombre de la ciencia en vano, ¿no? Es decir, si quieres ser un ultracatólico, pues sélo, es tu problema y tal, y tienes derechos, yo te voy a conceder, toda nuestra sociedad que es democrática, te vamos a conceder el derecho a la libertad de expresión. Pero no puedes mentir. Y sobre todo que estás incidiendo precisamente en una población que está demostrado que tienen unos problemas y que tienen un mayor índice de suicidio, que tienen una menor aceptación y tal, que todo el tema de la transexualidad infantil es un problema grave y que se está dando en los coles, ¿no? Tío, no puedes coger y llegar y decir estas barbaridades de forma impune. Claro. Es decir, demuéstralo, cállate. Porque lastimas gente, es lo que no se dan cuenta. Claro. Lastimas gente en tu presunta defensa de la sociedad. Pues fuiste pionero en la divulgación, fuiste pionero en el pie veterano del escepticismo. Me da muchísimo gusto que hayas decidido ser pionero en esto, que fácil no es, pero necesario es, y lo digo porque es necesario para mí. Yo te lo agradezco mucho, Mauricio, porque algunos dicen, hombre, está bien que luches, y digo, no, vamos a ver, lo más importante no es, joder, si toda la lucha social la han tenido que hacer los colectivos de implicados, mal vamos. Es decir, la sociedad avanza cuando socialmente entendemos todos que todos podemos ser solidarios, tenemos que ser solidarios con las personas migrantes, con otro tipo de cosas. Es decir, y esa es una sociedad moderna, ¿no? Minoría. Y llegado el caso, además, exacto, tú puedes ser minoría, ¿no? Y lo que es absurdo es que tengas menos derechos o tal, ¿no? Porque además siempre, esto es una cosa que yo me he encontrado y dicen, claro, es que es verdad, porque si esto nace de una circunstancia personal, ¿no? Y digo, bueno, sí, nace una circunstancia personal el que soy una persona que defiende la ciencia y la democracia. Claro. Es decir, luego el que yo me acueste con una otra persona o el que haga mi vida con mi chico y tal, es relevante. Debe ser irrelevante en todo lo demás. Es mucho más relevante que si soy Piscis o Escorpio. Sí. Y sin embargo, posiblemente cuando me hagan una entrevista en un medio de comunicación pongan, es Escorpio y nació tal día, ¿no? Yo digo, Dios mío, esto no es relevante. Es alto, es rubio. O sea que a veces eso, le damos mucha importancia a cosas perfectamente estúpidas y con las importantes, las que cambian la vida a la gente, nos las solayamos, ¿no? Pensando, hay que tener en cuenta también que venimos de una sociedad que ha mirado el sexo con lujuria, es decir, como pecado y con miedo, ¿no? Entonces,
ir rompiendo esto. Yo, fíjate, este año hemos tenido la suerte de que en el Museo Nacional de Ciencias Naturales se animaran a hacer un experimento que queríamos hacer. Era el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es una gozada, si la gente que está escuchándonos y viéndonos no ha estado, que vayan, es precioso esa colección y esas historias que cuentan de la biodiversidad, de la ciencia, de cómo descubrimos cómo son las especies animales, pues podía contar muchas historias. Entonces hicimos una pequeña intervención en la que contábamos, además, que algunas de esas especies que estábamos viendo ahí podían tener conductas sexuales no reproductivas, a pesar de que la reproducción, nadie lo niega, sigue siendo el principal mecanismo darwiniano que mueve la vida, ¿no? Pero los pingüinos, los lobos, las mariposas y tal, tienen esas conductas, y entonces lo contábamos de una forma muy... La idea era llamar la atención un poco sobre un tema, ¿no? Y la gente del Museo Nacional, la gente de comunicación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, les abrazaron la idea y dijeron, qué bonito, nos encanta hacer este recorrido, ¿no? Y entonces durante la época del orgullo, durante todo el mes de julio, la gente podía ver eso, ¿no? Había un poco el miedo de decir, igual hay gente que se ve afectada, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales es muy de niños y tal, y dijeron todo lo contrario, las familias encontraban eso precioso porque veían que los chavales, como había un arco iris y eran los colores, el logo que hicimos era muy bonito, que hizo Miriam, la diseñadora, era un tiranosaurio así corriendo sobre una especie de arco iris, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención, claro. Y los chavales iban y decían, ay, mira, dice aquí que este pingüino, no sé qué, o este oso, que hay unas osas intersexuales y tal, papá, ¿qué es eso? Y entonces quedaba muy normal, ¿no? Claro. No estábamos sexualizando a los animales, ni los estábamos mirando bajo el prisma humano, antropomorfizando, sino que realmente estábamos contando que la naturaleza es diversa, ¿no? Y que podemos también aprender de la naturaleza en muchas cosas, ¿no? Y ese tipo de cosas no se podrían haber hecho posiblemente hace unos años. Claro. Con lo cual, a mí lo que me gusta es pensar que vamos poniendo algunas cositas en marcha, en camino, y que luego será imparable, ¿no? Es decir, que todo el mundo entenderá que la ciencia, como muchas otras áreas de la actividad humana, tienen que ser diversas o no ser, no pueden ser de otra forma. Y también es una lucha por la razón y porque la razón se imponga en la forma en que valoramos y apreciamos frente al dogma, a la gente que nos rodea, a la gente que queremos. Javier, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer, de verdad. De verdad, muchas gracias. Gracias a Javier Armentia, gracias a Naucas, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, a quienes nos apoyan en GoFundMe y Patreon. Suscríbanse al canal. Pongan me gusta, compártanlo, si les gusta, compártanlo con sus amigos, si no les gusta, compártanlo con sus enemigos. Necesitamos más astrofísicos, necesitamos más científicos, necesitamos más diversidad, necesitamos más personas que sin tener una profesión científica tengan una actitud científica, una actitud racional, una capacidad cuestionadora y un pensamiento crítico que sean parte de su vida cotidiana y de la vida cotidiana normal de todos nosotros. ¿No cree usted?